Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, nunca me dejarás. Puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Gloriosa luz cual otra no hay. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Viviremos conociéndote a ti y no temeré del mal, pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré? ¿De quién temeré? No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. Y puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti. Y terminarán los problemas y mientras llega el fin. Voy a alabarte, voy a alabarte. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. No, no, no me soltarás. Dios, tú nunca me dejarás. Dios, tú nunca me dejarás. Buenas noches a todos, bienvenidos
al programa del Ministerio Juntos. Reciban nuestra cordial bienvenida con mucha alegría y con todo nuestro amor. Sí, por supuesto, porque todo lo que viene a continuación está preparado con mucho cariño para ustedes. Por ello, conoceremos otro hábito de Jesús. Tomemos papel y lápiz para anotar lo que Jesús nos enseña en este nuevo capítulo, aprendiendo de su palabra, que es hermosa, amorosa, llena de esperanza y fe. Muy buenas noches. Hoy les quiero hablar acerca del hábito de cómo manejar la crítica efectivamente. En Mateo 22:46 dice: nadie le podía responder palabra y nadie se atrevió desde aquel momento a preguntarle más. El autor del libro nos demuestra cómo podemos manejar las críticas efectivamente, pero también Jesús nos enseña cómo manejar las críticas con la verdad, respondiendo siempre en humildad, demostrando el amor de Dios y permitiendo que Él nos defienda. Jesús fue criticado porque los líderes religiosos tenían celos y se sentían amenazados por su popularidad. También fue criticado por su fe. En algunas ocasiones Jesús respondió a las críticas guardando silencio. En otras, Jesús consideró el origen de las críticas y las ignoró. Cuando él creyó conveniente, Jesús respondió a las críticas y puso en orden las cosas. Existen algunos enemigos de poder manejar la crítica efectivamente. Por ejemplo, tenemos estar a la defensiva, el enojo, la venganza, el resentimiento, el orgullo. ¿Cómo debemos de manejar las críticas efectivamente? Si usted se atreve a hacer algo para Dios o a favor del bien, espere críticas. Considere el origen de las críticas. Asista a la universidad de la crítica. Permita que la otra persona termine de hablar. Visite a la persona que ore por usted y lo ayude. Puede hacer que guardar silencio y deba agradecerle a la persona que lo critica. Si alguien ha dañado su reputación, comparta la verdad en amor, pero no ataque a las personas. Ore por quienes le critican. Recuerda que si pedimos al Señor Jesucristo que nos dé sabiduría, templanza, ayuda para actuar siempre con la verdad frente a las críticas, demostrando el amor de Jesús de manera práctica, Él nos guiará para poder responder correctamente. Gracias. Gracias, Rocío, por compartir este nuevo capítulo de los hábitos de Jesús, quien nos motiva a tomar la decisión de responder a la crítica con amor, verdad y humildad. Dios es maravilloso. El tema de esta noche es la procrastinación. Busquemos en la Biblia el libro de Josué, capítulo 18, versículos del 2 al 3, y dice: pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y Josué dijo a los hijos de Israel: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Ahora escuchemos con mucha atención lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Muy buenas noches. Hoy tenemos un nuevo tema. Mañana lo hago. Un título que seguramente despertó en ti algunas inquietudes, ¿no? Porque quizás recordaste cuántas veces has usado esta frase. Mañana lo hago. Algunos dicen más tardecito. Otros dicen la otra semana sin falta. Bueno, las palabras son varias, pero la idea allí está. Es decir, no ahora, sino después. Tremendo tema. Y seguramente estás atento o vas a estar
apuntando cada cosa que digamos. ¿Sabes por qué? Porque este tema lo necesitamos con urgencia. No mañana, sino hoy día. Así que vamos a estar atentos. Pero recuerda, siempre que nos acercamos a escuchar algo de la Biblia, a querer aprender algo más de Dios, hay que estar ante Él con la actitud correcta. ¿Y cuál es esa? Humildad, ¿no? Sencillez. Busquemos a Dios de todo corazón. Y aunque no sepas orar muchas palabras juntas, te digo hoy que hagas una oración de 2 palabras. Sí, dile, háblame Señor. Y sabes, Él te va a responder. Porque Él ve tu corazón. No te va a tomar un examen de teología. No te va a preguntar cuántas cosas has hecho. Va a ver tu corazón. Dile sí con sinceridad. Háblame Señor. Y Él te va a responder. Aunque haya problemas, aunque haya cosas allí, ¿no? Él sabe responder. Así que ahora sí estamos listos para comenzar nuestro tema. Y déjame decirte que hay bastante material de qué conversar. Sin embargo, vamos a tratar de enfocarnos en una historia, porque la Biblia tiene muchas historias. Y te digo más, que son historias que realmente nos van a ayudar de una manera contundente, porque eso es lo que queremos, ¿no? Mucho has escuchado. Yo sé que hasta tendrás buenos consejos que decirnos, pero vamos a escuchar hoy el consejo que Dios nos tiene para nosotros. Y lo hemos dividido en 3 partes, para avanzar de una manera práctica, directa. Y la primera, debo hacerlo, pero esto suena como una especie de reflexión. Debo hacerlo, pero vamos a ver de qué se trata, ¿no? Este es un título que a veces no nos gustaría escuchar, pero hay que hacerlo, ¿ok? Esta historia que te voy a contar está en el Antiguo Testamento. Quizás no es tan conocida, quizás no la has escuchado, pero déjame contártela de una manera muy rápida y sencilla. Se trata del momento en que el pueblo de Israel, como tú conoces, estuvo un tiempo esclavo en Egipto, muchos años allí, ¿no? Pero Dios lo sacó, ¿no? Con su poder, mostrando realmente ese poder único de Dios. Lo sacó, lo liberó de ese imperio, ¿no? Algo que era totalmente improbable. Dios lo hizo. Y ese pueblo fue testigo de eso. Sin embargo, dudaron, así como nosotros dudamos muchas veces, ¿no? Y estuvieron allí errantes en el desierto. Pasaron muchos años, hasta que después llega el momento en que tenían que entrar a la tierra prometida. Y eso era el momento, es entrar a esa tierra que Dios le había prometido años atrás. ¿Y sabes qué? Cuando Dios promete, Dios sí lo cumple. Y ahí es donde comienza nuestra historia, Dios cumpliendo su promesa. Así que nos vamos a ubicar, acomódate bien donde estás y vamos a leer rápidamente este extracto que está en el libro de Josué, ¿no? Y que nos va a contar un fragmento de lo que pasó, pero un momento importante. Dice así: toda la congregación de los hijos de Israel se reunió en Silo y erigieron allí el tabernáculo de reunión, después que la tierra les fue sometida. La tierra les fue sometida. Y esto deberías tomar nota, que Dios cumple su promesa. Y sí, Dios sometió esa tierra para su pueblo. No fue fácil, pero para Dios no hay imposibles. Sin embargo, habrás escuchado que eran 12 tribus, seguramente, ¿no? Y es cierto, eran 12 tribus. Pero pasó algo, y déjame contarte, que en esas batallas, en esas victorias que tenían, había un botín de guerra, ¿no? Como siempre, botín. Y muchos de ellos se acostumbraron ¿a qué? A tener ese botín, a tener las victorias, y estaban allí con la tierra que Dios les había dado, ¿no? Y contentos con esas victorias pasajeras que tenían. Sin embargo, Dios no simplemente quería que ellos estén errantes, sino que se establezcan. Y de las 12 tribus, ¿sabes qué? Solo 5 se habían establecido ya. Y el resto seguía a ese ritmo, ¿no? Errantes, ¿no? Sin un terreno fijo, aunque Dios ya les había dado la victoria. Y es en ese momento
que comienza el núcleo, la parte central de lo que te quiero contar. ¿Sabes por qué? Porque presta atención en lo que dice. Y esto es importante porque cuando la Biblia utiliza algunas palabras, hay que ver por qué las usa. Y aquí sigue este texto. Pero habían quedado de los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido su posesión. Y yo lo he resaltado para que se pueda ver claramente. Y vas a notar que ahí hay 2 palabras que muchas veces las usamos, ¿no? Pero, y la otra, aún. ¿No? Y nuevamente nos viene a la memoria el título, ¿no? Debo hacerlo, pero estos hombres, estos israelitas, habían recibido ya la tierra prometida. Dios le dio la victoria, pero no habían repartido la tierra. Y 7 tribus estaban así, en la indefinición. ¿Okay? Entonces, ¿no te hace recordar? Porque a veces somos muy fáciles, ¿no?, para acusar. Mira, Dios les dio la victoria y no se obedecen repartiendo la tierra como Dios le había encargado. Fácil, acusamos a otros. Pero déjame decirte, ¿cuántas veces nosotros mismos hemos caído en algo así? Hay un texto muy bonito, que te lo leo rápido, que dice así. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios tiene un plan y lo preparó. Pero ¿sabes qué? No vivimos eso. Estamos atados al mañana. Mañana lo hago, ¿sí? Mañana y mañana y mañana. ¿Te suena parecido? ¿Te suena familiar? Ah, muchos tienen que confesar. Muchos tenemos que confesar que esto es algo común en nuestras vidas. Y ahí viene este tema que estamos hablando. Porque cuando nosotros decimos mañana lo hago, probablemente sea que estamos manifestando algo que está en nosotros, un hábito que se llama la procrastinación. Una palabra difícil de pronunciar, que no lo usamos muy a menudo, pero que la vamos a aprender hoy día. ¿Sabes por qué? Porque esta palabrita tiene un concepto muy interesante y bueno para aprenderlo. Para esto, para entender este concepto, vamos a recordar, seguramente años atrás cuando ibas a una tienda, veías estos letreros famosos. Hoy no fío, mañana sí. ¿Te acuerdas? Sí. Este cartel, muy conocido años atrás en las tiendas, tiene su origen en el Imperio Romano. Sí, muchos años atrás, ¿no? Y bueno, ellos hablaban en latín y ellos sonaba algo así, ¿no? Cras credo odinii, que quiere decir mañana fío, hoy nada. ¿Te suena familiar con los carteles que veíamos antes? Hoy no fío, mañana sí. ¿Pero qué resultaba? Que tú regresabas a la tienda al día siguiente y ¿qué encontrabas? Nuevamente el mismo mensaje. Hoy no fío, mañana sí. Entonces al final, ¿cuándo realmente esa tienda fiaba? Pues tú sabes, nunca. No había ese deseo de fiar. Por eso siempre al mañana. Y ese concepto te va a ayudar a entender, nos va a ayudar a entender qué es esto de la procrastinación. Así es. ¿Sabes por qué? Porque la palabra procrastinar, su etimología, ¿no? ¿De dónde es la raíz de la palabra? Porque eso nos ayuda a entender un poquito más. Podemos dividirla en 3 partes. Vamos a ver. Pro, porque todas estas son palabras latinas antiguas, ¿no?, pero tienen un concepto ahí. La parte inicial, pro, significa hacia, poner a la vista, ¿no? O sea, mirando hacia. Cras, que significa el mañana. Y tinus indica la relación de estas palabras. Entonces, ¿qué queremos decir cuando hablamos de procrastinar? Dejar de hacer algo para mañana. Remitir un asunto al día siguiente. Esto de aquí ya comienza a verse en nuestra vida práctica muchas veces, ¿no? Tenemos que hacerlo hoy, pero decimos mañana mejor. Tenemos que resolver, tomar la decisión, pero ¿qué decimos? El día siguiente será mejor. Y siempre es a futuro. Como su palabra, como la etimología decía, ¿no? Mirando, apuntando siempre al mañana. Y no se resuelven las cosas. Y se van acumulando cantidad de compromisos
cantidad de tareas, cantidad de trabajos. Ahora, uno puede pensar, ya, esto está muy bien para mi amigo Juan. O quizás, ¿por qué no está aquí María para que escuche? Porque a veces fácilmente reconocemos los defectos, los problemas de los otros, ¿no? Y no somos muy fáciles para reconocer nuestros propios problemas. Entonces aquí nos vamos a ayudar todos a saber si realmente soy alguien que practica esto, que tiene este hábito, ¿no? ¿Cómo saber si soy un procrastinador? Vamos a ver, vamos a ver. Así que toma nota porque estas preguntas o estos conceptos que vamos a ir hablando son conceptos prácticos, son conceptos que día a día lo vemos y vamos a ver si estamos involucrados. Primero, ¿esperas hasta el último minuto para comenzar un proyecto? ¿Te suena familiar eso? ¿Esperas hasta la última hora, el último día, cuando ya no hay mucho tiempo? A veces alguien dice, es que a mí me gusta trabajar bajo presión. ¿Será así? ¿O es que simplemente lo postergamos, aplazamos, esperamos que pase el tiempo? Así es. Muchas veces caemos en eso y después estamos corriendo, estamos asustados, estamos simplemente asumiendo que tenemos una capacidad de hacerlo en pocos minutos, lo que no lo hemos hecho en días. Entonces, pregúntate, ¿y sabes qué? No solamente tú, porque a veces no se mira sus propios defectos, ¿no? Consulta a tus amigos, a tu pareja, ¿no? Y seguramente ellos te van a dar más luces sobre esto. Segundo, ¿cómo saber, cómo identificarme, ¿no? Mira esta pregunta. ¿Reúne los materiales necesarios para los proyectos, pero nunca los comienzas? A veces pasa eso, ¿no? Hay personas que planifican, que compran, que ordenan, hacen todo, pero no hay cuándo inicien. Y de pronto te das cuenta que lo tienes todo listo, pero hay algo que te detiene. Y ese algo que te detiene, muchas veces, no es otra persona que quiere evitar que hagas ese proyecto, que cumplas tus propósitos. No, es uno mismo y hay que estar alerta y hay que saber qué vamos a hacer. Siguiente pregunta para saber si yo estoy cayendo en este mal hábito. ¿Evades tu responsabilidad haciendo que los demás se sientan culpables por ellos? Tú dices, no. Esto no es mi responsabilidad. Esto no es algo que me compete. Y es más, ¿no? Hacemos sentir mal a los otros. ¿Por qué? Porque así como muchos postergan, como muchos aplazan, hay muchos que evaden su responsabilidad. Para al final, lo que buscan ¿qué es? No hacerlo. Y eso es el peligro. La pregunta es, ¿vamos a seguir así? Yo estoy seguro que hasta este momento tú estás viendo y quizás con alguna u otra cosa nos estamos identificando y no queremos seguir así. Mira esto. ¿Llegas siempre tarde a tus citas? ¿Sí? ¿Llegas siempre tarde a sus citas? ¡Wow! ¿Cuántos de nosotros nos demoramos? A veces, ¿no? Y esto es común, ¿no? Decíamos, ¿no? El tráfico de Lima. Otros decían, ¿no? No, es que tengo tantas cosas que hacer y justo salí y pasó esto y el otro y tenemos toda una explicación. Ahora que por la coyuntura ya no tenemos muchos que trasladarnos de un sitio a otro, ¿qué pasa en las reuniones? Igual, aunque son simplemente por una videoconferencia, también llegamos tardes. Y ya no podemos decir el tráfico, pero sucede. Entonces hay algo allí en nosotros, ¿no? Hay algo que hace que de alguna manera no nos desarrollemos bien, que siempre vivamos, ¿qué cosa? Postergando, aplazando, demorando, esperando el último minuto, asumiendo, ¿qué cosa? Que todo va a salir bien, que todo va a salir perfecto, pero la realidad no es así y nuestra vida se convierte, ¿qué? Poco a poco en un desorden. La pregunta es, tienes que siempre verlo de forma personal, ¿no? Evita cumplir sus responsabilidades porque se le olvidó. A ver, bien, pensemos, ¿no? De pronto se me olvidó
¿Es así? ¿O es que vivimos en un desorden? ¿O es que no tenemos cómo controlar las cosas? Porque son tantas cosas que no le hemos hecho en su momento que de pronto se nos olvida. Si esto es así, peligro, peligro, tenemos que actuar. Siguiente, ¿es moroso en el pago de sus cuentas y otras obligaciones económicas? ¿No? ¿Por qué? A veces no es tanto porque no tenemos dinero, ¿no? Sino porque simplemente dejamos para después, ¿no? Después pago, después arreglo esto, después y después y después. El problema es que muchas veces ese después se va a convertir en nunca, se va a convertir en retrasos y va a haber consecuencias, ¿no? Y a veces pasa algo más terrible aún, ¿no? Que nos acostumbramos a vivir así, ¿no? Y nuestra actitud de vida ya es como diciendo, yo vivo en este desorden, yo vivo en esta forma, así soy yo. La pregunta es, ¿así eres tú? ¿O es que realmente puedes cambiar? ¿Y sabes qué? La Biblia tiene oportunidades, tiene mensajes, tiene enseñanzas y podemos cambiar, podemos cambiar. Por eso que esta historia continúa y esta historia tiene una segunda parte y comienza así, ¿hasta cuándo? ¿No? Y quisiera que en este momento pienses, ¿no? Si es que te has identificado con algo de lo que hablé atrás, piensa, ¿quiero seguir así? ¿Hasta cuándo? Vamos con la historia. Dice así el relato. Y Josué, que era el líder, ¿no? el que comandaba en ese momento todas las fuerzas de Israel, y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿no? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Tremendo llamada de atención, ¿no? Vamos a leerlo otra vez y vamos a darnos cuenta, una palabra inicial, ¿no? ¿Hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra? Muchos de nosotros tenemos esta versión de la Biblia y así lo leemos. Pero te cuento que esta parte no fue escrita en español, ¿no? Y podemos recurrir a otras versiones y nos vamos a dar cuenta que hay otras formas de decirlo que nos van a dar luz y nos van a ayudar a ver si nos identificamos con esto o no. Por ejemplo, otra versión nos dice así, ¿hasta cuándo pospondréis? Wow, ¿no? Esa palabra, posponer. ¿Hasta cuándo vais a retardar? Nuevamente, otra palabra que a veces nos identificamos, ¿no? Retardamos, demoramos, aplazamos. Y miren esta. ¿Hasta cuánto tiempo más van a esperar? ¿No? Tremenda reprimenda. Josué está llamando la atención al pueblo. Dios ya les dio la victoria. Ellos ya tenían que repartir la tierra y ya ubicarse allí, ¿no? Y comenzar a trabajar la tierra. Era la herencia que Dios les había dado, pero no. Negligencia, posponían, retardaban, esperaban. ¿Qué esperaban? Ni ellos mismos podrían responder. ¿Te suena familiar algo de esto? En nuestra vida, ¿sabes qué? A veces hacemos esto. No lo decimos quizás públicamente, pero lo vivimos. Te cuento algo que Jesús mismo dijo. Él nos habló así. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso nos dice Jesús. Esa es su herencia espiritual. Pero quizás no vivimos eso. No vivimos esa vida abundante, sino más bien vivimos una vida de desorden. Una vida en la cual estamos postergando, aplazando, demorando y no disfrutamos el plan de Dios para nuestra vida. Dios tenía un plan con su pueblo, ya les dio la victoria, pero ellos aún no seguían sus indicaciones, no vivían plenamente en esa tierra, no, como dueños, ellos estaban errantes. ¿Sabes? A veces nosotros estamos así. Dios ya nos dio la victoria, nos da una nueva vida, nos dice
Quiero que esa vida sea una vida abundante, que disfrutemos la vida realmente, pero no vivimos eso. ¿Qué pasó? ¿Se equivocó el Señor? No, no, Él no se equivocó. ¿Sabes qué? Somos nosotros muchas veces lo que a través de nuestros actos aplazamos y aplazamos y no cumplimos realmente con su voluntad. Por ejemplo, cuando tenemos que bautizarnos, lo aplazamos. Cuando debemos servir, hacer algo, ayudar a otras personas, evadimos ese encargo. Cuando la Biblia nos habla, postergamos el obedecer. ¿Te das cuenta? Nosotros deberíamos actuar ahora, pero lo dejamos para después, para mañana. Y ahí está el problema. Josué, este hombre, había visto al pueblo que estaba así, ¿no? Lo hago después. Y ese después no llega. Y no llega, y se demora, y se demora, y se demora. ¿Qué hacemos? Yo quisiera que estos minutos que tenemos aquí reflexionando y pensando, no sea solo una oportunidad de lamentarnos y de pensar de que, bueno, así soy yo y nada más. No. ¿Sabes por qué? Porque para muchos es fácil decir, no, así nací, así soy yo, ¿qué voy a hacer? ¿No? Pero acuérdate algo, y algo importante que tienes que saber y nunca olvidar. ¿Sabes por qué? Porque tú eres hijo de Dios y representas a Dios. Y cuando las personas que conocen que eres cristiano ven tu vida en desorden, ven tu vida negligente, ven una vida realmente que no inspira, sino que más bien es una vida a la cual hay que reprenderle, como hizo Josué, no le estás dando gloria a Dios. No le estás dando gloria a Dios. Y eso debe preocuparte. Y eso debe moverte a actuar. Y eso tiene que ser suficiente para decir, Señor, yo no quiero seguir así. Es cierto, hasta aquí me he equivocado, hasta aquí he actuado mal, pero ya no quiero seguir así. ¿Sabes por qué? Porque hay muchos tipos de personas que postergan, que aplazan, que hacen de su vida a su manera. Y a veces por razones, algunos dirán válidas, otras no, pero Dios no te quiere así. Hay un grupo de personas, un grupo de personas que demoran todo, que aplazan todo. ¿Por qué? Porque no entienden bien el encargo que les dieron. Así es. Les dicen, haz esto. Y la persona realmente no entiende, pero muchas veces por orgullo, ¿qué es lo que hace? Se calla y no pregunta, y no pide ayuda. No entienden bien el encargo y comienzan a aplazarlo, demorarlo, ¿no? Pero no es que demoran el plazo de entrega para comenzar a preguntar y aprender y resolver esa deficiencia que hay, no, más bien lo ocultan. Y espero que esto no suceda con nosotros, ¿no? Porque es cierto, muchas veces te van a pedir cosas que no entendemos bien, que no tenemos el conocimiento total, pero aprovecha en aprender, en conocer, en consultar. ¿Sabes qué? En la palabra hay muchos consejos prácticos para esto. No caigas simplemente en decir, no lo entiendo y lo dejas de lado, ¿no? Hay otro tipo de procrastinadores que hacen esto, ¿no? Que no tienen realmente la capacidad. Y para graficarlo, para entenderlo bien, es algo así como, y seguramente tú has visto, ¿no? ¿Qué pasa cuando un joven está por dar su examen, un examen de matemática, ¿no? Difícil, ¿no? Quizás no tiene la capacidad de entender la matemática tanto como los otros compañeros, pero por eso va a dejar de rendir su examen. Por eso le vas a decir, como tú no manejas este tema, tranquilo, sal jalado en el examen. No, lo que haces, ¿qué cosa es? Pides que te ayuden. ¿Te das cuenta? Eso es lo que yo le diría a un joven, ¿no? Si no tienes la capacidad de aprender esta materia, pues pide ayuda. Contrata a tu profesor, ¿no? Esfuérzate más. Y eso es lo que deberíamos hacer nosotros cuando de pronto nos damos cuenta que comenzamos a postergar, a aplazar las cosas, porque no nos vemos con la capacidad de hacerlo. Pero no te tienes que quedar así. Actúa, muévete, pide ayuda. ¿Y sabes qué? Te vas a dar cuenta que hay muchas personas dispuestas a ayudarte, más de la que tú crees, y se puede superar.
Hay otro tipo de procrastinadores. ¿Sabes cuáles son? Los perezosos y los apáticos, ¿sí? Personas que de pronto quieren hacer el mínimo esfuerzo. Y estas personas lo que hacen es simplemente no moverse, no gastar energía, pensar que el descanso se lo merece. Tristemente se van a dar cuenta de que al no trabajar, al no producir, lo que le va a alcanzar a ellos va a ser la pobreza. No caigas en eso. Si de pronto tú te sientes en esa situación, no te quedes así. El Señor tiene lo suficiente para ayudarnos a cada uno de nosotros. Pero si de pronto no te has identificado con nadie y tú dices, no, yo no soy así, hay que pedir ayuda a otras personas, como te decía, ¿no? Quizás tu pareja, quizás tu esposa, quizás alguien, tus padres, ¿no? Que te conocen y que te quieren y te pueden ayudar a identificar en qué estoy cayendo yo, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque cuando escuchemos a otra persona nos vamos a dar cuenta de algo, ¿no? Que no somos a veces tan perfectos como nos imaginamos. Y ahí nos trae muchas veces errores. Este es otro tipo de procrastinadores. Son los que desean controlar todo, todo quieren controlarlo, ¿no? Y como todo tiene que pasar por ellos, muchas veces se demora. Y no lo pueden hacer porque no les da tanta la capacidad, falta tiempo. Y a veces son, como se dice, un cuello de botella, todo pasa por allí, ¿no? Ellos quieren controlarlo todo. Y sabes, en nuestro tiempo, en esta dinámica que vivimos, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que aprender a delegar, tenemos que confiar en las personas, ¿no? Elegir bien al equipo y confiar en ellos. No caigas en demorar, en aplazar por tu deseo de controlar. Actúa, confía. ¿Y sabes qué? Te vas a dar cuenta que hay muchas personas con gran capacidad que te pueden ayudar, que pueden hacer un buen trabajo, un excelente trabajo. Y este tipo de procrastinador es más complejo, pero también los hay, ¿no? Los que desafían a la autoridad, ¿no? No, ellos no quieren saber nada. Si te dicen, haz esto, yo, ¿por qué lo voy a hacer? Y comienzan a discutir y comienzan a actuar. Te das cuenta que cada uno de estos tipos tiene algo, una actitud errada en el corazón. Sin embargo, Dios no te quiere que te quedes así. Si te has identificado con alguno de ellos, recuerda, esto no es bueno, no da gloria a Dios, no es algo que debemos mantenerlo. Tenemos que cambiar, tenemos que actuar. Pero yo estoy seguro que quizás me dirás, yo lo he hecho muchas veces, he intentado cambiar, ¿no? Y me tracé un plan y comencé a actuar, pero caí en lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque a veces es difícil para nosotros mismos comenzar a plantearnos soluciones, porque hay muchas partes emocionales, muchos problemas que nosotros mismos a veces desconocemos que tenemos allí, ¿no? Entonces lo que te recomiendo es un poco comenzar a dejar de decir, yo tengo mi receta y yo se la cumplo. A veces nuestra receta quizás es parte del problema. Y por eso vamos a entrar al tercer punto ya para terminar. Y te digo allí, solo obedece. ¿Qué quiere decir eso? Porque a veces cuando hablamos de la palabra obediencia, como que de pronto nos ponemos ahí a la defensiva. ¿Cómo que obedece? Yo soy una persona que decido, yo soy una persona que actúo según mi propio criterio. Vamos a ver qué pasó. Porque en esta historia que estamos contando, recuerda, el pueblo de Israel ya tenía la victoria, ya estaba toda la tierra bajo su control, pero no actuaban, habían sido negligentes, estaban demorando, no estaban repartiendo la tierra, no estaban asumiendo ya la tierra prometida que Dios les había dado. Y sabes, en esta historia tenemos algo bastante importante que aprender. Y dice así, porque Josué los mira y se da cuenta que estas personas, si los dejan solos, no van a actuar. Así que él les habla de esta manera. Dice, señalad 3 varones de cada tribu para que yo los envíe y que ellos se levanten y recorran la tierra y la describan conforme a sus heredades y vuelvan a mí. Mire, aquí Josué, él como líder, conoce al pueblo y ha visto que ha pasado mucho tiempo y no han actuado. ¿Y qué es lo que hace? Entra ¿a qué? A intervenir, a actuar. Y mira,
Sigue hablando. Vosotros pues delinearéis la tierra en 7 partes y me traeréis la descripción aquí y yo os echaré suertes aquí delante de Jehová nuestro Dios. Todo esto que hemos leído te va a dar una idea importante, ¿sabes? Josué sabía que si no intervenía, iba a seguir pasando el tiempo. Trazó un detallado plan de trabajo y les dijo, actúen. Esto está establecido. Ahora los quiero ver moverse. ¿Por qué te cuento esto? ¿Sabes? A veces nosotros, como se dice, queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestro gusto. Que salga así, como se dice, que sea sabroso para mi paladar. Pero déjame decirte algo. La Biblia tiene una enseñanza, tiene un camino, tiene consejos prácticos para nosotros. Que quizás algunos de ellos no sean de tu gusto, de tu agrado, ¿no? Pero al final, ¿qué es lo importante? Que tiene la directriz de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, Josué entendió eso. Él dijo, no, estos no lo van a hacer solos. Ahora yo les voy a decir paso 1, paso 2, paso 3, y ahí lo van a hacer. Y felizmente actuaron en obediencia. Por eso quiero terminar con esta reflexión. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado cayendo en qué? En postergar, en demorar, en no hacer? Y en nuestra mente lo justificamos. En nuestra mente entendemos de que es lo mejor o es lo correcto. Pero, ¿sabes? En el fondo te das cuenta de algo, que no estás cumpliendo, que estás postergando, que estás dejando una responsabilidad importante. Y puede ser de que ya estás elaborando tu argumento, pero en el fondo la pregunta es, ¿estás obedeciendo los principios de Dios? ¿Estás obedeciendo realmente lo que Él quiere para ti? Y te vas a dar cuenta que si nosotros dejamos de lado el obedecer, vamos a caer simplemente en qué? En hacer lo que nosotros mismos queremos. La Biblia, ¿qué nos dice? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hoy tenemos que darnos cuenta de esto. La Biblia tiene consejos prácticos para nosotros. Y cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, ¿sabes? Los tiene en la mente, en el corazón. Lo hemos escuchado tantos años. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Obedece. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tenga que hacer un compromiso, yo tengo que obedecer. Y la obediencia me va a dar esa motivación suficiente ¿para qué? Para vencer ese deseo de aplazarlo. Cuando yo digo, yo tengo que obedecer a Dios y sus principios y lo que la Biblia me enseña, y de pronto me doy cuenta de que quiero postergar algo, como sea un trabajo, sea una decisión, y esta postergación está yendo contra lo que Dios enseña, entonces yo digo, no, no es tanto lo que yo sienta, es tanto lo que yo tengo que obedecer. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de algo importante, porque nuestra sociedad privilegia mucho cómo te sientes, ¿no? Y muchos decimos, lo voy a hacer porque siento hacerlo. Pero déjame decir algo importante que la Biblia nos enseña, que no tenemos que actuar por lo que sentimos, sino por la obediencia. Y esa obediencia no tiene que ver con mis emociones, tiene que ver con mi voluntad. ¿Te das cuenta? Y allí es lo importante, porque cuando mi voluntad se sujeta a lo que Dios te enseña, y esos enseñanzas, esos mandamientos que ya los tienes en la mente, en la memoria, de pronto tienes que actuar y obedecer. Y la pregunta es, y esta es una pregunta importante, ¿no? ¿Cuál es la procrastinación más terrible? Y aquí me quiero dirigir a algunas personas que quizás nos están escuchando en este momento, ¿no? Y en alguna ocasión le han invitado, le han dicho, tienes que venir a Jesús, tienes que escucharlo, conocerlo, aprender de Él, tienes que rendir tu vida a Él. Y muchas veces, ¿qué le hemos dicho? No, no, no. Después lo hago, mañana lo hago.
Esto de aquí es la más terrible de las procrastinaciones. No postergues más. La Biblia nos dice que hoy es el día de salvación. Recuerda, hoy es el día de salvación. Si has tenido la ocasión de escuchar un mensaje en el cual te invitan a que te rindas a Jesús, a que adoptes todas sus enseñanzas, a que vivas según lo que Él enseña, no lo demores más. Deja de lado la procrastinación. Deja de lado ese deseo de postergar esta decisión. Hoy toma tu decisión y acepta a Cristo en tu corazón. Y cuando haces eso, realmente tu vida cambia. Pero quién sabe, tú ya tienes a Cristo en tu corazón. Ya lo recibiste, ya experimentaste la vida cristiana. Pero en ese caminar te demoraste, te quedaste. ¿Por qué? Porque de pronto este hábito, este mal hábito de la procrastinación llegó a tu vida y comenzó a dominar. Y de pronto te convertiste en uno más que demoraba y aplazaba. Y llegaba el momento de decidir y decías, no, hoy día no. Llegaba el momento de actuar y decías, mañana, no más. Aprende a obedecer. Estoy seguro que tú conoces muchos mandamientos de Dios. Por ejemplo, el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Este es el primer mandamiento y seguramente lo has escuchado. Entonces de pronto tú dices, yo lo quiero llevar a la práctica. La pregunta es, ¿Dios ocupa el primer lugar en tu vida? ¿Lo amas así con todo el corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma? Y si no es así, ahí comenzamos a demorar, a aplazar. No le estamos dando el primer lugar. Y de pronto te das cuenta que muchas veces hemos caído en eso. Entonces, ¿cuál es la procrastinación más terrible? Realmente, si no conoces a Jesús, el demorar, el aceptar a Jesús. Pero si lo conoces en tu vida, el alejarte de Él. El no dar el primer lugar, el no hacer realmente su voluntad. No caigas en esto. ¿Por qué? La pregunta es, ¿obedecerás a Dios? ¿O simplemente dirás, no, esta charla no me convenció. Esta charla yo la voy a hacer a mi manera. Déjame decirte algo. Lo principal, lo que va a cambiar tu vida es que aprendas o que aprendamos a obedecer a Dios. Acompáñame a orar. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por este tiempo de poder compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos obedecer. Oh, Señor, tú sabes cómo está nuestra vida. En nuestra mente hay tanta información, tantos versículos, tantas enseñanzas, tantas predicaciones que hemos escuchado, pero en nuestra vida práctica no hay tal cosa realizada. ¿Por qué? Porque hemos demorado tanto, porque no hemos decidido, porque estamos esperando y realmente caemos en la procrastinación, Señor. Ayúdanos, Señor. Queremos salir de esto, pero sabemos que solo no vamos a salir. Por eso queremos obedecer. Oh Dios, te pido, Señor, que en este momento, Señor, ponga, Señor, en nuestra mente mandamientos que ya lo conocen mis hermanos, que lo han escuchado muchas veces, pero que saben que los están demorando, que ellos mismos están diciendo mañana, que ellos mismos están diciendo después, que ellos mismos están postergando. Ponles en su mente en este momento y que ellos sepan, Padre, que no necesitan seguir en ese ritmo de vida, que no deben seguir viviendo, Señor, postergando las cosas, porque en ti tienen todo, Señor, todo lo necesario para actuar, para decidir, para caminar en fe, para vivir, Señor, esa vida abundante que Jesús vino a ofrecernos. Ayúdanos, Señor, no queremos continuar solos. Ayúdanos, Señor, no queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ayúdanos a vivir como la Biblia nos enseña. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches a toda la audiencia de Juntos en Vivo. Les invito a que sigan conectados a la transmisión para poder ver y escuchar la entrevista a nuestro invitado especial de esta noche, el pastor Arturo Polo. Él es pastor de la iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami. Asimismo te invito a que participes enviando tu pregunta por este medio en este momento al pastor invitado.
y ayúdanos a alcanzar a más personas que necesitan el Evangelio de Salvación poniendo me gusta al Facebook del Ministerio Juntos y compartiendo nuestras publicaciones que tenemos durante la semana. Asimismo, están cordialmente invitados a las reuniones todos los sábados en 2 horarios diferentes. La primera reunión de 8 a 9 y media pm, la segunda reunión de 9 y media a 11 pm a través de Zoom. Y contáctanos a los teléfonos que aparecen en la pantalla. También quedas invitado al Club de la Lectura los días martes de cada semana a las 9 pm a través de Zoom. Te esperamos. Más información en el Facebook del Ministerio Juntos. Te invito a que participes de Juntos en Oración. Allí podremos compartir nuestros motivos por la cual podamos orar intercediendo unos por otros. Puedes participar ingresando al link de Zoom que se publicará minutos antes de finalizar el programa. ¡Te esperamos! La semana pasada mencionamos que un hombre que va a cumplir la misión de Dios debe reflejar el fruto del Espíritu Santo y hoy hablaremos del gozo. Cuando hemos conocido a Jesucristo y hemos sido llenos de su presencia, este gozo emana de nuestras vidas como cristianos. Podemos experimentar este gozo a pesar de las dificultades, de los problemas, de las tribulaciones, de los conflictos, de las adversidades, pues sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mientras cumplimos nuestra misión, pasaremos tiempos difíciles, en los cuales seremos tentados a dejarnos llevar por la angustia y la tristeza. Sin embargo, el gozo del Señor llena nuestras vidas. En el proceso de cumplir nuestra misión, tú y yo pasaremos problemas, pero por más difícil que sea la situación, tenemos el gozo de su Espíritu en nuestros corazones. Adelante. Muy buenas noches. Hoy día contamos con la visita del pastor Arturo Polo, de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Miami. De verdad, tenemos el privilegio de contar con él y nos va a ayudar a poder entender un poquito más acerca de este tema. Y de verdad vamos a tener hoy día la oportunidad de aprender bastante. Bienvenido, pastor Arturo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Ronnie. Gracias por este privilegio y esta oportunidad de compartir este tiempo con ustedes. Que Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los hermanos y oyentes que puedan estar siguiendo este ministerio. Muchas gracias, pastor Arturo. Gracias por aceptar nuestra invitación. Y cuéntenos un poquito. Usted está en Miami. Cuéntenos un poco cómo va la iglesia, cómo está la obra allá. Pues efectivamente, ya estamos aquí en la ciudad de Miami hace 25 años. Acabamos de cumplir nuestras bodas de plata ministeriales en esta ciudad. Como tú sabes, Ronnie, nosotros venimos del Perú. Estuvimos muchos años trabajando particularmente en 3 iglesias en el Perú. Yo empecé mi trabajo pastoral en la iglesia del INSE, como pastor de jóvenes, pasé a ser pastor del grupo de matrimonios y después terminé como pastor del Círculo de Oro. Luego, en coordinaciones que se abría la iglesia de la Victoria, estuve en la Victoria. Estuvimos allí prácticamente 4 años hasta que se empezó el famoso proyecto de la Iglesia de los Olivos. Ahí estuvimos un tiempo muy, muy especial, desde, si no me equivoco, por ahí, desde los años, desde el 88, por ahí. Gracias a Dios, fue una experiencia vital.
Y por esas cosas que tiene el Señor vinimos aquí a Miami con la convicción de que Dios nos llamaba a servirle. Para nada nos movió el sueño americano ni la pesadilla americana. Nos movió saber de que hay gente que viene aquí con muchas expectativas, expectativas de mejorar económicamente, de estar en un mundo mejor, de tener muchas oportunidades de progreso y de desarrollo, pero la realidad es cruda porque muchos de los que inmigran se encuentran con situaciones muy, muy duras que tienen que enfrentar. Y gracias a Dios el Señor nos ha permitido estar con mucha de esa gente, ¿no? Estar en su dolor, estar en su proceso de adaptación. No es fácil dejar familia, país. Uno viene aquí con mucha ilusión, o por lo menos yo he visto a gente que viene con mucho entusiasmo, mucha ilusión, pero que al mes se les está pagando, se les está enfriando por las mismas demandas que hay de encontrar un trabajo, de encontrar cierta estabilidad, de ver que los recursos no alcanzan, etcétera, etcétera. Pero interesante y lo que hemos podido apreciar en estos años, ver cómo el Señor hace su obra en la vida de muchos de ellos. Al punto que la iglesia se convierte más como una familia. Lo ven más como un centro en donde uno puede encontrar consuelo, apoyo. Te cuento que hay muchos jovencitos que llegaron a la iglesia y tal era la hermandad que no me dicen pastor, ¿Sí? me dicen tío, porque ellos dejaron en sus países a sus tíos, a sus parientes ¿no? Cercanos, y el pastor, la hermana mayor, viene a ser el tío, el abuelito, y esa es una de las características, ¿no? Indudablemente hay muchas oportunidades, pero el costo para el inmigrante es muy fuerte, ¿no? Eh, este es un país para venir jovencito. Los jóvenes encuentran mucho que hacer y mucha bendición. Pero ahí está la iglesia cumpliendo un rol. Somos parte de la Alianza Cristiana y Misionera, formamos parte de la región este de los Estados Unidos. Nuestra iglesia está afiliada al Distrito Hispano del Este, que es toda la zona este de los Estados Unidos. Somos aliancistas 100%. Nos hemos mantenido en esa línea desde que hemos conocido al Señor y ahí seguimos, ¿no? Bien, bien, pastor. Así que contamos con hoy día con un invitado de muchos años de experiencia y de verdad este tema necesita así una persona que nos pueda ayudar a profundizar y responder tantas preguntas que tenemos, ¿no? Y vamos a comenzar con las preguntas, pastor, ¿le parece? Amén. Ojalá que pueda responderlas. Vamos, vamos con la primera. ¿Cuáles son las consecuencias de aplazar todo constantemente? Bien, Ronnie, esto puede parecer una pregunta inocente, una pregunta muy fácil de responder, pero cuando uno la analiza bien, encuentra que detrás de ello hay un serio problema. Porque nota lo que dice, consecuencias de aplazar todo constantemente. No es un aplazamiento circunstancial, no es un aplazamiento eventual, es ya como una constancia, como un hábito. Y esto es lo que tiene que ver con el tema que se ha anunciado. Esto se conoce técnicamente y en pocas palabras como la procrastinación, que básicamente es el hábito de retrasar, ¿no? De retrasar sustituyéndolas por otras situaciones que consideramos que nos van a dar más alegría, más confort. A veces no queremos hacer las cosas porque nos demandan esfuerzo, nos demandan trabajo, o tal vez preocupación, o tal vez son situaciones que tenemos que enfrentar. Por eso que si pensamos concretamente en cuáles son las consecuencias, podríamos decir que uno se habitúa al hecho de dejar todo para después. Y cuando uno deja todo para después, eso se convierte en un nunca. Te cuento, cuando yo me casé en el año 1981, hasta el año 1995 que nos vinimos a este país, nos hemos mudado 11 veces en ese periodo, 11 veces de casa. Y llegaba el momento que cuando uno llegaba a la casa nueva, la gran tarea, la gran batalla de ordenar todo. Y llegaba un momento en que tal era pues la presión de año a año tener que desarmar cajas,
que hubo un punto en que uno iba dejando. Yo por lo menos decía, ya eso lo voy a sacar, ya lo voy a arreglar, ¿no? Empezaban las conversaciones, los debates, pero ¿cuándo vas a sacar esas cajas? ¿Cuándo vas a hacer eso? Ya lo voy a hacer. Mira, llegaba el año, nos mudábamos a la nueva casa y me iba con la caja cerrada. Porque, porque ya como que uno sabía que tenía que mudarse al año. Y claro, ese fue un periodo donde había inseguridad eh, de los propietarios de alquilar sus casas y hacían contratos reducidos por un año. ¿Y cuál es la paradoja de la vida? Que cuando llego a la casa propia, me vengo a vivir a este país, ¿no? Por eso que hay un dicho que dice, cuando tú quieres desearle a alguien algo malo, dile, oye, ojalá que te mudes, ¿no? Es como un castigo. Pero esa es una de las consecuencias, que lo que postergamos se puede convertir en nunca. Después te estresas, vives lleno de estrés, porque siempre estás con el pensamiento, no lo hice, no lo hice, no lo hice. Y después vienen las nuevas responsabilidades. Uy, me toca hacer esto. Y se suma lo que no hiciste más lo que, más lo que te toca hacer. Hay consecuencias. Hay gente que pierde dinero. Hay gente que pierde trabajo. Hay gente que destruye su hogar. ¿Por qué? Porque todo lo deja, todo lo posterga. En pocas palabras, no gozas la vida, no la disfrutas. El Señor nos ha llamado a gozar la vida y en Cristo podemos gozarla, pero lamentablemente por el solo hecho de vivir postergando cosas, uno vive frustrado, vive angustiado, vive preocupado y al final no tienes tiempo. Te vas a encontrar que no tienes tiempo para nada, porque hay tantas cosas que has ido dejando y hay tantas cosas nuevas que empiezan a aparecer que ya prácticamente te encuentras con poquito tiempo, ¿no? Por eso que cuando pensamos básicamente en las consecuencias, tenemos que pensar también que esto está relacionado a un problema de baja estima. Hay un problema de autoconfianza, de depresión, de ansiedad. Y uno se pregunta, ¿pero por qué yo lo dejo todo al último? Y la costumbre de dejar todo para después es un mal hábito. Sin embargo, yo me he encontrado con mucha gente que me dice que ellos prefieren trabajar bajo presión y que dejan todo al final. Termino esta pregunta con un post. Yo no sé si tú lo has visto. Me gustó mucho. El post se llama Después. Ha circulado por muchas redes. Dice, después te llamo, después lo hago, después lo digo, después lo cambio. Dejamos todo para después como si el después fuese mejor. Porque no entendemos que después el café se enfría, después la prioridad cambia, después el encanto se pierde, después ya no hay temprano, solo tarde, después la añoranza pasa, después las cosas cambian, después los hijos crecen, después el día es noche, después la vida se acaba. Ese es el gran problema del después, mi estimado Ronnie. Sí, bueno, es así, qué bueno, pastor, que nos va mostrando algunas ideas ya desde el inicio. Vamos con la segunda pregunta, dice aquí. ¿Por qué me incomoda seguir las normas y límites? El no querer respetar las normas y los límites es muy propio de nuestra naturaleza caída y afectada por el pecado. Como seres humanos nosotros tenemos la tendencia a tomar nuestros propios caminos. Nosotros debemos de recordar ese proverbio tan conocido, un proverbio bíblico que está en la palabra de Dios, que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Y mucha gente le incomoda seguir las normas. Y yo diría al contrario, a algunos no les incomoda. Hay gente que disfruta no respetar las normas, disfruta ser obediente y rebelde, no respetan la autoridad. Hay mucha gente que le gusta romper las normas y si bien es cierto, no podemos generalizar, pero eso es una revelación de cómo es nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Cómo entender, por ejemplo, que tú tienes a un niño, le explicas desde pequeño las normas de conducta, de obediencia, de moral, y en un momento de su vida hace lo que no debe, no quiere respetar las normas? ¿Por qué? Porque en nuestro ADN, en nuestra naturaleza, en nuestro ser está el pecado. Ahora, muchos dicen que eso es por el no querer respetar las normas, es por falta de educación, por el ambiente en que se criaron.
Pero nosotros sabemos que desde el punto de vista bíblico, aquí hay un problema espiritual. Es consecuencia del pecado. Y por ejemplo, hoy en día es increíble cómo se mezcla esta rebelión, este no querer respetar las normas, con la necedad, y perdona la palabra, con la estupidez. Por ejemplo, en estos tiempos de pandemia, que se pide a la gente respetar ciertas normas básicas para evitar ser contagiado. Normas tan elementales como lávate las manos, guarda la distancia, usa mascarilla, para proteger o garantizar en alguna manera la situación que estamos viviendo. Pero a la gente no le importa, no le interesa, no quieren respetar ni siquiera lo mínimo. Y ese es el problema. Sí, sí, sí. Bien, acá tengo una pregunta de una persona que es creyente y parece que está en una lucha de tomar decisiones, ¿no? Dice así: ¿por qué, si soy un hijo de Dios, me es tan difícil tomar decisiones difíciles? Uh-huh. ¿Sabes por qué es difícil, Ronnie? Porque somos hijos de Dios y no somos superhombres. Nosotros como hijos de Dios podemos incurrir en faltas que no le agradan al Señor. El hecho que hayamos tomado la decisión de seguir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, eso no nos inmuniza del pecado ni nos hace perfectos. Seguimos siendo pecadores, pero arrepentidos. Y que por la gracia de Dios constantemente buscamos su perdón y su misericordia. Estamos en ese proceso de ser transformados a la imagen de nuestro Señor. Concretamente, tu pregunta es, ¿por qué es difícil tomar decisiones difíciles? Si tú notas la pregunta, se repite la palabra difícil. Y usando la redundancia, yo te diría, ¿por qué es difícil? Porque es difícil, ¿no? Y creo que una de las razones que nos dificulta es el miedo. Hay veces nos sentimos tan incapaces, somos esclavos del temor. Por un lado, tener miedo es normal, pero hay ocasiones en que tenemos que vencerlo. Y más si contamos con la ayuda y el recurso de nuestro Señor y la presencia del Espíritu Santo. Porque hay situaciones en que nos quedamos paralizados, nos quedamos pensando días de días y no hacemos nada. Y el miedo nos puede paralizar. Miedo a quedar mal, no hago el trabajo porque no me siento capaz, no empiezo porque vaya a saber qué va a pasar en todo esto. Es interesante, yo he podido ver a mucha gente en el ministerio, a mucha gente en las iglesias, que cuando tú le das una tarea, antes de empezar, renuncian. Renuncian sin siquiera haberlo intentado. ¿Por qué? Porque tienen miedo, se sienten incapaces, les da pena, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar los demás? Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuántas veces en la tarea pastoral nos hemos encontrado con situaciones muy difíciles? Yo mismo le he dado vueltas cuando me ha tocado hablar con personas. No de hacer un trabajo, sino tener que enfrentar una situación difícil. Damos vueltas, pensamos, ¿qué le digo? ¿Cómo le hablo? ¿Cómo va a reaccionar? ¿Y si se molesta? ¿Y si no le agrada? Todas esas cosas muchas veces nos hacen postergar. Y hay veces buscamos una excusa para no hablar con una persona. Ahí es donde tenemos que recordar lo que la Biblia nos dice. El perfecto amor echa fuera el temor. Sí. Como hijos de Dios tenemos que vencer el miedo. Un especialista en cabrearse, en evitar afrontar responsabilidades fue Moisés. ¿Te acuerdas de Moisés cuando el Señor le encargó ser el líder para conquistar la tierra prometida? Moisés comenzó diciendo, pero Señor, ¿quién soy yo? ¿Con qué autoridad me presento? ¿Y si no me cree? Y después dice una mentira. Yo no sé hablar. Cuando en otra parte de la Biblia sabemos que Moisés era un hombre poderoso en palabra. Y al final Moisés dice, Señor, mejor envía a otro. Y ahí fue donde entró a tallar a Aarón, que más que ayuda al final fue un problema, ¿no? Por eso que hay veces tenemos que diferenciar. Esto es difícil, porque no puedo o porque no quiero. Ahí tenemos que batallar, y ahí tenemos que pedir la ayuda y el recurso de nuestro Dios. Okay. Bien, pastor. Bueno, esta es una pregunta, como le decía, como un clamor, pero realmente usted está dando la respuesta de fondo, ¿no? Que le va a ayudar. Y aquí hay una pregunta que
que es como, da la sensación como que quieren ayudar a otras personas que le han visto en este problema. Dice así: muchos de mis amigos se han refugiado en su celular, su computadora o su televisor. ¿Cómo puedo ayudarlos? Ajá. Hoy en día, Ronnie, tú sabes que un celular y una computadora, el televisor no tanto, pero un celular y una computadora son herramientas claves de trabajo y de estudios. Sí. Pero como todo en la vida se puede malograr, se puede distorsionar, porque aquí justo se está preguntando, se está diciendo, ¿cómo ayudo a alguien que ya no está viendo el celular y la computadora como una herramienta de trabajo, sino como un refugio? Ujú. Y cuando ya es un refugio, ya empezamos a involucrar otros elementos de nuestra vida, especialmente nuestras emociones, Ujú. y empezamos a dar cabida a tomar acciones de cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Imagínate que alguien tiene que dar un examen, Ok. tiene que estudiar para un examen. Abre su libro, pero ve que su libro está lleno de problemas, de ejercicios complicados. Mira el reloj y dice, tengo 5 minutitos para revisar mi Facebook. Mm. Ya. Después de 2 horas de haber revisado su Facebook, se da cuenta que no hizo ningún trabajo y no estudió nada, Mm. ¿no? Esa persona ha sido víctima de la procrastinación, ¿no? De que ha reemplazado una responsabilidad por algo agradable. Mm. Cuando esto nos sucede muy a menudo, como dice la pregunta, cuando nos empezamos a refugiar, ya esto se está volviendo crónico Mm. y estamos en riesgo de no alcanzar nuestras metas, ya sean para nuestra familia, para nuestra universidad, para nuestro trabajo. Quienes seguimos a Cristo sabemos que la mejor manera de ayudar a alguien y de guiar es compartir consejos que nacen de la palabra de Dios. ¿Qué le podemos decir a una persona así? Lo que Pablo decía, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Esto es importante, a que no dejemos pasar oportunidades para hacer lo bueno. Hacer cosas que verdaderamente puedan ser productivas de bendición. En un mundo que vive con tanta oscuridad, nosotros tenemos que aprovechar el tiempo para hacer luz. Y no una luz parpadeante que se ilumina de cuando en cuando Ok. y que se pasa la mitad del tiempo jugando con el celular, sino una luz que verdaderamente irradia el amor del Señor, ¿no? Ahora, el Señor nos quiere ocupados en cosas que valen la pena. Entonces creo que ahí es importante recordar esos consejos. No se trata de estar siempre atareados, sino de hacer que cada momento cuente, ¿no? Que cada momento es importante. Y yo creo que hay veces, como paramos haciendo tantas cosas, Ujú. no hacemos algo que los días de la semana nos enseñan. Un día de descanso, un día de reposo. Mm. Entonces, como no reposamos, no estudiamos bien y queremos siempre utilizar el estudio o cuando tenemos alguna responsabilidad, un trabajo, lo queremos reemplazar con un relajito, ¿no? Porque como estamos cansados, ahora Jesús sabía de la importancia de que necesitábamos ese descanso. En una oportunidad les dijo a sus discípulos, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco, ¿no? Y es que tanta gente había que atender que era importante poder tener también tiempos de descanso. La palabra nos enseña. Ujú. La mejor manera es recordar que podemos ser útiles, que hay que aprovechar el tiempo, que hay que descansar cuando haya que descansar para que en los momentos de trabajo y de responsabilidad no las estemos pasando pues viendo Facebook, Instagram y otras cosas y al final pasan 2 horas y no hemos hecho nada, Mm. ¿no? Y nos entretuvimos viendo fotos por aquí, fotos por allá y no hicimos nada. Ok. Bien. Acá tenemos una pregunta que quieren claridad en los conceptos. Aquí preguntan. Ok. Acá nos habla una esposa, dice así: mi esposo no debe aplazar sus deberes y compromisos. ¿Qué puedo hacer? Ajá, entramos al asunto del esposo. Ujú. Indudablemente esto le puede suceder también a las esposas, A la inversa. Sí, sí. sí, ¿no? Ahora, si estamos pensando en las tareas que se aplazan, que son tareas del entorno familiar, responsabilidades que tienen que ver con la convivencia dentro del hogar, Ujú. por ejemplo, botar la basura, limpiar alguna parte de la casa, lavar los platos, lavar la ropa, planchar, ayudar con los niños, cocinar, etcétera, etcétera.
En muchas ocasiones, el motivo por el cual algunos hombres no cumplen con ciertos deberes, muchas veces es por costumbre o por cultura. Ok. ¿Cuántas veces nos han etiquetado o nos han hecho creer que hay deberes que son de mujeres, que hay tareas que son de hombres? Y a la hora de la convivencia, quien no está acostumbrado a ciertos deberes, siempre le va a buscar la salida o la manera de no hacerlo. Por eso que como pareja cristiana requiere que lo conversen, que puedan llegar a un acuerdo, a una buena comunicación. Recordemos que las mejores relaciones de pareja exigen trabajo. Una pareja no se forma en los años por casualidad o por simple emoción. Es por esfuerzo, por trabajo, por acuerdo. Es un arduo trabajo. Y en ocasiones, ¿sabes qué requiere? Requiere desacostumbrarse de cosas que nosotros queríamos que eran buenas. ¿Por qué? Porque las adquirimos en nuestra casa, con nuestros padres, pero que pensando como hijo de Dios no son muy agradables. Por eso que en pocas palabras yo diría, conversen, oren, pídanle al Señor disposición para hacer aquello que va a glorificar al Señor. El hombre a veces posterga cosas porque tal vez no le gusta, pues, ¿no? Hay tareas de casa que no quiere hacer, y más si lo han etiquetado y le han hecho creer que esa es tarea de mujeres. Entonces creo que es ahí donde corresponde ir al Señor y revisar nuestras costumbres y buscar las formas y las maneras que realmente no son de nuestro gusto, sino son aquellas que glorifican al Señor. Gracias. La siguiente pregunta. ¿Qué diferencias hay entre la procrastinación y la pereza? Bien, ¿qué cosa es la pereza? La pereza es la falta de ganas de hacer algo, el descuido o negligencia en realizar actividades. Cuando hablamos de procrastinación, por ejemplo, en vez de organizar tu trabajo para mañana y de ser eficiente en lo que te han pedido hacer, por ejemplo, te pones a arreglar tu jardín, cortas el césped, arreglas las flores, te pones a regar, etcétera, etcétera. Eso no es pereza, porque es hacer un trabajo que te gusta y lo haces para postergar lo que te toca cumplir responsablemente para mañana. Después de todo, trabajar arreglando el jardín es un trabajo arduo y fuerte, y eso no es pereza, es simplemente procrastinar, ¿no? De hacer lo que quieres hacer, lo que te gusta hacer, para reemplazar la responsabilidad que tenías por delante. Acá viene una pregunta más como un testimonio. Dice, yo pienso que debo hacer las cosas perfectas. Y cuando no me sale así, siento que he fallado. ¿Estoy mal? Ajá, sí. Ese es un gran problema de que hay veces, ¿por qué no hacemos las cosas? Porque somos muy perfeccionistas. Yo me encontré con la opinión de un médico de medicina general, Neil Fiore. Él es autor de un libro que se titula Hazlo ahora. Supera la procrastinación y saca provecho de tu tiempo. Y es interesante que él habla de 5 clases de procrastinación, y entre las cuales está precisamente la persona perfeccionista, el que quiere que las cosas le salgan perfectas. Y él habla de un procrastinador impostor, de un procrastinador miedoso. No tenemos tiempo para mencionar cada una de ellas, pero cuando llega, por ejemplo, al procrastinador afortunado, dice que hay personas que están convencidas de que solamente trabajan eficientemente cuando están sometidas a gran presión. Por lo tanto, deciden postergar las tareas hasta lo último y ponerse en marcha cuando ya no les queda más remedio. La obtención de un buen resultado hace que el comportamiento se repita, y hay gente que hace orgullo. No, yo trabajo mejor bajo presión. No obstante, es habitual que en muchas ocasiones, por esa presión, el trabajo no se realiza o no se hace con la calidad que se esperaba. Y ahí es donde entra el perfeccionista. El perfeccionista se esfuerza al máximo, que desempeña un miedo, y que justamente por ese miedo o por la vergüenza no hace las cosas. Su comportamiento es tan exhaustivo en cada pequeño detalle que gasta tiempo en fases preliminares de un trabajo. De ese modo, al final no lo hace por temor a los errores, ¿no? Ok, está bien. Acá también hay otro testimonio. Dice, a menudo me hallo posponiendo trabajos porque no quiero enfrentar ciertos problemas. ¿Qué hago? Yo creo que aquí ya tenemos que empezar a dar una
no quiero decir una receta. Nosotros sabemos que tenemos un principio fundamental que es buscar al Señor. Pero también hay recomendaciones prácticas. Yo creo que lo primero que tenemos que pensar es no poner excusas. Porque la habilidad de uno que posterga las cosas es que siempre encuentra una buena excusa. No hice esto por tal cosa, llegué tarde por esto. Siempre vamos a encontrar una buena excusa. Otra cosa que tenemos que definir es, empieza hoy. Como dice el dicho, no como dice la Biblia, porque algunos dicen, dice la Biblia, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Eso no está en la Biblia. Dice el dicho popular. Hay un proverbio sí parecido, que dice, no te jactes del mañana, ya que no sabes lo que el día traerá. Por eso es importante asumir las responsabilidades hoy. Hazlo hoy. La otra cosa es establece una agenda. A veces nosotros, a los cristianos se nos ha criticado de que no planeamos y abusamos de la obra del Espíritu Santo. Decimos, no, ¿para qué planear? Ya el Espíritu nos va a guiar. No hace falta planear, no hace falta hacer planes, dejemos la libertad del Espíritu. Y yo creo que ahí ese es un error. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que planear, tenemos que tener una agenda y el Señor se va a glorificar en nuestros planes. Y si tú tienes un plan y el Espíritu te guía a acomodar, a cambiarlo, gloria a Dios, pero que lo haga en base a tu plan. Y esa es una de las cosas que tenemos que saber hacer, planear. Algo que hemos mencionado antes, que por miedo a veces no hacemos las cosas. La Biblia nos dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hay que hacerle frente a nuestros miedos, hay que confesarle al Señor nuestros miedos, nuestros temores, la razón por la que no queremos hacer esas cosas, por qué queremos postergar. Y ahí es donde tenemos que pedir al Señor fortaleza, guía y dirección. Y otra cosa, un detalle interesante que puede ayudarnos, hay que mirar lo que vamos a obtener. Muchas veces miramos el dolor que nos causa hacer esa tarea que estoy postergue y postergue. Pero mira el beneficio, mira el resultado que puedes obtener, mira lo que viene después. Y tal vez eso te anime a ya no estar dejando de lado las responsabilidades que puedes hacer hoy. Bien, bien, gracias por los consejos prácticos. Seguimos, dice aquí. Hay casos en donde es correcto postergar y diferir una tarea intencionalmente. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que depende también de las prioridades. Puede pasar que, por ejemplo, para este sábado tienes que enfrentar dos grandes responsabilidades. ¿Qué haces? ¿No? Las dos son importantes. Entonces, tal vez toca ver la forma de cómo le doy prioridad a una y postergo la otra. O tal vez sea necesario usar otra alternativa, que es la de delegar. A veces muchas de las soluciones están en delegar, en compartir responsabilidades, en compartir tareas. Pero en algunos casos es necesario porque se nos juntan. Y se nos juntan, quiera Dios que sea, porque se nos juntan circunstancialmente y no porque las hemos ido juntando todas, ¿no? Ese es el otro problema, ¿no? Porque si vamos juntando y acumulando todo, no estamos haciendo bien la tarea. Pero si se nos presenta de manera circunstancial varias responsabilidades, creo que es bueno definir bien cuál es la prioridad para no abrumarnos y para no estar haciendo tantas cosas a la vez que al final nos pueden salir todo mal, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta. Hay una pregunta sobre Jesús, dice aquí. A ver, esta pregunta va por este sentido, dice. Pastor, usted que tiene tantos años en la consejería, aquí le preguntan, ¿cuáles son las excusas de los procrastinadores y cómo responder? Ajá. Excusas son varias. Podríamos encontrar una lista, pero te las sintetizo. Por ejemplo, una excusa clásica es, yo no necesito hacer eso ahora. Es lo que yo decía al comienzo. Yo ahora no necesito abrir esa caja, ¿no? Todavía tenemos tiempo. Se cumplía el año y no había abierto la caja, ¿no? Entonces, y esa es una de nuestras razones, ¿no? Decimos, no lo necesito hacer ahora, lo voy a hacer mañana. Pasan 10 días y sigo pensando que no lo necesito hacer. Y así, pasa el tiempo y luego pensamos de que ya no hace falta, ¿no? Otra justificación es, yo voy a empezar luego de que
de que acabe la serie de Netflix, de que acabe el partido, ¿no? Más si está jugando Alianza y ganando 3-0, ¿no? Después del partido lo voy a hacer, después que limpie mi escritorio, después que termine las llamadas telefónicas, después que vea mi Facebook, mi Instagram, luego de. Esa es la frasecita clásica. Otra excusa es, no es el tiempo, no es un buen momento. Y lo más probable es que nunca va a ser un buen momento. Si ahora no es un buen momento, no te sorprende que mañana también diga lo mismo o el otro mes diga lo mismo. Después, como lo hemos postergado tanto, otra excusa que es controversial es, ahora ya no es importante. Okay. Antes era importante, ahora ya no. Ya no. Y dejamos las cosas a medias. A medias, como le pasó a los trabajadores, al pueblo de Dios en los tiempos de Nehemías, que dejaron, que mejor dicho, a la mitad del camino empezaron los grandes problemas y ya consideraban que no era importante continuar con la tarea de seguir en la construcción del muro. Otra justificación es que no tengo los recursos, no estoy preparado, no tengo la información que necesito, no tengo dinero, hábil, no sé escribir, no soy experto, me deberían de ayudar, estoy solo en esto. Entonces, no tengo los recursos, por eso creo que no debo de hacer. Y algo que dijimos al comienzo, también una excusa que podríamos perdonarla, una eventualidad. Es decir, se enfermó, un accidente, podría ser una excusa justificable, ¿no? Y la otra es que tengo mucho que hacer. Tú sabes que el problema a veces no es falta de tiempo, sino es ganas. Por eso decíamos hace un momento que esto es un problema más emocional que de inmadurez. Cuando la gente quiere hacer algo, encuentra tiempo de donde sea. Sí. Tú los invitas mañana a una reunión de oración y te dicen, uy, hermano, me hubieras avisado con anticipación, ¿no? Ya tengo planes, pero dile mañana, una hora antes, hermano, tengo entradas para un partido, tengo entradas para este juego, para este espectáculo, ya, vamos. Salen con el pan en la boca, ¿no? Entonces, el asunto es, cuando uno no tiene ganas de algo, siempre lo va a postergar. Okay. Gracias, pastor. Gracias por aclararnos bastante de este tema. Quiero terminar con estas dos preguntas, pastor, que son importantes que nos comparta. Es sobre cómo usted se va nutriendo, se va capacitando. No sabemos que usted como siervo de Dios estudia la palabra, ¿no? Y es su libro fundamental. Sin embargo, aparte de la Biblia, ¿usted ha recibido influencia de otros libros que le hayan ayudado en la vida? Por supuesto. Haciendo así una remembranza rápida, porque muchos de mis libros físicos ya no los tengo, los he regalado, los he compartido, y ahora estamos ya en la época de la electrónica. Yo me he vuelto un lector electrónico, tengo muchos libros por ahí. Estaba recordando cuando me hace la pregunta, libros que han influenciado en mi vida, son varios. Recordando los primeros años de mi vida cristiana, un nombre que salta a mi mente inmediatamente es los libros y los devocionales de A.W. Tozer, de Tozer. Un libro clásico que me acuerdo que empezamos a leer en nuestras reuniones de jóvenes fue La búsqueda de Dios. El otro libro, ¿Por qué no llega el avivamiento?, de Tozer también. Hay otro libro que escribió Leonard Ravenhill, ¿Por qué no llega el avivamiento?, también tremendo. En ese tiempo también, en mis primeros años de vida cristiana, los libros de E.M. Bunds, y un clásico era El poder de la oración. En mi primer año, cuando entré al seminario, mi primer año me leí Discurso a mis estudiantes de Charles Spurgeon, cuando esos dos tomitos, tremendo, ¿no? De cómo él habla del ministerio y de lo que implica. Y mis autores preferidos, te digo, ¿no? Que siempre cuando yo veo un libro de él, lo compro a ciegas. Después veo cualquier libro de Martin Lloyd Jones, ¿no? Hace poco ha revivido ese libro, ¿Por qué lo permite Dios?, donde hace una reflexión del dolor y el sufrimiento que tuvieron después de la Segunda Guerra Mundial y cómo toma vigencia en el día de hoy.
La fe puesta a prueba, que hace un análisis del Salmo 73, donde mucha gente, cristianos, reniegan diciendo, por gusto he puesto mi fe en Dios. Casi se resbalaron mis pies. ¿Cuánta gente duda cuando ve que ricos progresan, que gente que maldice a Dios les va bien? Martin Lloyd Jones lo analiza muy bonito ahí en el Salmo 73. ¿Y qué decir de Swindoll? Es otro de mis autores preferidos. Swindoll ha escrito muchos libros. Pásame el otro ladrillo, que de paso no sé si lo ves. Aquí está, lo tengo en la versión chiquitita, no sé si se llega a ver. Ay, no se ve muy bien. No se ve, ¿no? Aquí, Ahí sí, ahí sí. ahí está, ¿ves? Ese es uno de los libros. Un libro que he vuelto a leer y lo he reactivado porque en nuestra reunión de caballeros lo estamos utilizando. ¿Dónde está este? El título está abajo. Ahí lo es. La medida de un hombre. Ajá, sí. Es interesante este libro, muy práctico, de cómo un hombre tiene que mostrar las cualidades en su vida práctica. Cómo la espiritualidad no se esconde en aspectos fantasiosos, sino en hechos concretos, como ser respetable, ser una persona de verdad, ser una persona de pureza, que se tiene que notar. A veces nosotros disimulamos con términos muy santos, pero la espiritualidad se ve con práctica, con ejemplo. Y ese librito, La medida de un hombre en estos tiempos de pandemia, nos ha hecho revivir. ¿Y qué decir? Simpson, Sí. don Alberto Benjamín Simpson, fundador de la iglesia, pues, fundador, perdón, de nuestra denominación, el Evangelio Cuádruple, la vida santificada, solo Jesús. Ahora, de paso te cuento, Ronnie, que nosotros aquí en Miami, los pastores somos exigidos todos los años ¿Sí? a llenar un formulario que se titula Educación Continuada, donde tenemos que marcar los libros que hemos leído, seminarios a los que hemos asistido. Si no, cumplimos un total de 24 horas, y para tener una hora tienes que haber leído más o menos 250 páginas. Entonces se le exigen a todos los pastores cada año estar presentando ese informe. Si no, te quitan tu credencial. Wow. Entonces, somos obligados cada año a mantenernos leyendo, a mantenernos participando en algún seminario, en algún congreso. En estos días de pandemia he revivido y he comprado algunos libros de Ravi Zacarías a raíz de su fallecimiento. ¿Puede un hombre vivir sin Dios? Tremendo libro. Jesús entre otros dioses. Y me acaba de llegar un librito, ese sí no había electrónico, ¿lo ves ahí? Sí, sí. Es El conocimiento del Dios Santo. Tremendo libro. La importancia de conocer a Dios. A veces nos vamos por la tangente, pero ¿cuánto falta nos hace conocer a Dios? Y este teólogo Packer, lo compré porque también acaba de fallecer. Como que se me ha dado tiempo, se me ha dado en la pandemia de comprar libros de autores que mueren, como que reviven y se reactualizan, ¿no? Son algunos libritos, no quiero abrumarle más con más títulos. Está bien, de verdad nos ayuda bastante, nos da muchas ideas y motivación para seguir aprendiendo, ¿no? Pastor, para terminar ya, y gracias por todo ese tiempo que nos ha dado, quisiéramos escuchar cuáles son sus reflexiones sobre la pandemia y los efectos que estamos viviendo. Para mí la pandemia es como haber entrado a un mundo de ficción. Esto lo veía en películas. Me parece increíble tener que salir a la calle con máscara y entrar a un lugar, sea una tienda, un mercado, estar, como decimos, enmascarados. Por otro lado, no debemos de perder que todo esto está en el conocimiento de Dios, que Dios tiene control. Hay tal cosa como la voluntad permisiva de Dios. Yo creo que esta situación nos está haciendo ver lo frágiles que somos. Como un virus nos ha hecho temblar a todos.
nos ha hecho ver que todos somos humanos. Se ha dado cuenta que este virus no respeta a la gente que tiene dinero, ni a los pobres. Acá no es cuestión de que el que tiene plata se salva. Acá no es cuestión del que vive en tal país está protegido. Ya tú ves, estamos en la primera potencia del mundo y somos el país de más contagios. Miami en estos momentos está el segundo y casi llegó a ser el primero, ¿no? Después de Nueva York y después de California, del estado, la Florida, mejor dicho, ¿no? Otro detalle que podemos ver con esta pandemia es que eh, esto nos está llevando a confiar y a tener que rendirnos al Señor. Nosotros no tenemos el control. Nosotros podemos tener nuestra casa llena de limpiadores, lavarnos las manos, tomar todo el cuidado que tú quieras, pero eso no garantiza que no te contagies. Las autoridades están tratando de contener como puedan, cierran escuelas, teatros, partidos de fútbol. Algunos han malinterpretado el cierre de iglesias como persecución. ¿Por qué no dicen que los partidos de fútbol también los están persiguiendo? Porque no puede ir la gente a ver el fútbol. Entonces, solamente se está pensando en que hay persecución religiosa, pero entonces también tendríamos que decir hay persecución deportiva, persecución futbolística. Pues bueno, se están tomando las mismas medidas para todos, por cuestión de sentido común, de humanidad. Entonces, de todos esos cuidados, tenemos que reconocer que no tenemos las cosas bajo control. Otra cosa que tenemos que aprender en estos tiempos de pandemia es a redoblar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. ¿Tú te has dado cuenta cuando exprimes una naranja, haces un jugo de naranja? Si tú exprimes un limón, te sale una limonada o un jugo de limón. La pregunta es, si en estos tiempos de pandemia exprimes a un cristiano, ¿qué sale? Terror, miedo. ¿Qué le sale a un cristiano cuando está bajo pandemia, bajo presión, bajo miedo? Quiera Dios que cuando nos estén exprimiendo, lo que salga es amor, paz, el mensaje de esperanza, el mensaje de confianza en Jesucristo. Yo creo que estamos con la gran oportunidad de poder mostrarle al mundo de qué están hechos los hijos de Dios. De que cuando los exprimen, sale el fruto del Espíritu, sale el mensaje del Señor. Yo creo que estos tiempos nos están haciendo ver que tenemos que orar más que nunca, agarrarnos del Señor. Y también pensar, Ronnie, que estamos de paz. Sí. Es bueno pensar en la muerte. Es bueno pensar en la muerte, y la muerte no como un castigo, no como el fin. La muerte como un paso. Termino con una cita. Cuando comenzó la pandemia, Mario Vargas Llosa sacó un artículo en el diario El País de España. Y en este artículo habló de las pandemias en tiempos pasados, habló del SIDA, del ébola, y él decía, todas estas cosas han pasado y tengo la esperanza que el coronavirus también pase. Pero él pone una cita que me llama la atención. Él dice, lo que no va a pasar es el miedo a la muerte. Interesante. Y eso es lo que ocurre. Mucha gente en estos tiempos tiene miedo a morir. Y nosotros los cristianos no tenemos que tener miedo a la muerte. Tenemos que tener la esperanza gloriosa de que vamos al encuentro con Jesucristo. Por eso que estos tiempos debe llevar a la gente a poner su mirada en el Señor. Que la muerte es algo natural, pero lo importante es estar preparados para nuestro encuentro con Dios. Amén, Ronnie. Amén, pastor. Muchas gracias. Gracias por su tiempo, gracias por todas estas respuestas que nos ha dado, por compartir mucho de la experiencia y la sabiduría que Dios le ha dado. Que Dios los bendiga, pastor. Que Dios te bendiga y gracias y saludos a todos los hermanos, saludos al pastor y a todos los que te acompañan. Y gusto verte involucrado en la obra del Señor. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias, pastor. Y con nuestros amigos seguimos en el programa ya con la parte final. Acompáñenos, por favor. Estamos muy agradecidos por tu participación en el programa del Ministerio Juntos, un tiempo gratificante y de gran bendición para nuestra vida. No te olvides de darnos un me gusta y suscribirte a nuestra página en Facebook para recibir todas las notificaciones. Participa en Juntos en Oración vía Zoom. El link aparecerá al finalizar la transmisión. Aquí podrás compartir tus motivos de oración, todos unidos en un mismo sentir,
Un hermoso tiempo para acercarnos al Señor, nuestro Dios. Te esperamos. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo. Bendiciones. Juntos en oración. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Primera de Juan 5:14. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29, del 12 al 13. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:3. Hola amigos y hermanos, los invito a conectarse a nuestro segmento Juntos en Oración, que se dará inicio todos los domingos inmediatamente finalizada la programación de las 8 de la noche. En 1 Timoteo 2:8, la palabra de Dios dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas. Pues les animo a unirse a este tiempo de oración para que juntos podamos hacer llegar nuestras peticiones a nuestro amado Señor. Serán todos bienvenidos, los esperamos. Este martes a las 9 de la noche estás invitado a participar de nuestro club de lectura. Nos estaremos reuniendo por vía Zoom. Para mayor información visita nuestra página en Facebook Ministerio Juntos. Ministerio Juntos. Jesús usa nuestros tiempos o situaciones. Juntos aprendemos la palabra de Dios. Juntos disfrutamos y compartimos entre amigos. Juntos nos ayudamos unos a otros. Hola, muchos se preguntarán, ¿quiénes somos? Somos un ministerio de jóvenes adultos cristianos desde los 35 años, comprometidos en aprender más de la palabra de Dios. Hola amiga, de todas maneras nos conectamos esta noche. Bye, bendiciones. Hola a todos, te invitamos a la reunión que tenemos todos los sábados a partir de las 8 de la noche vía Zoom. Los domingos a las 8, un tiempo edificante con invitados especiales. Y esta noche tenemos como invitado al pastor Arturo Polo desde Miami con el tema Mañana lo hago, la procrastinación. Esta noche no te lo pierdas, te esperamos. Contáctanos en nuestras redes sociales y al número de pantalla y @ministerio juntos. Dale me gusta y compartir. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmos 133:1. Ministerio Juntos.